Hola y bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales y esperemos que muy pronto presenciales. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la Revolución Francesa, especialmente en lo que fue el estallido y los tres movimientos que lo impulsaron, la etapa revolucionaria y la reacción del sector privilegiado, ¿sí? Sin perder mucho tiempo, comencemos. Bueno, siguiendo con el tema de Revolución Francesa, que inició en 1789, vamos a hablar primero del estallido de la Revolución, ¿sí? El primer movimiento fue la Revolución de los Diputados. Durante la reunión de los Estados Generales, los representantes del tercer estado pidieron que la votación se hiciera por cabeza, es decir, que cada diputado tuviera un voto. Esto favorecía al tercer estado, que reunía más diputados que los otros dos juntos. Luis XVI, que dependía del apoyo del clero y de la nobleza, se negó a hacer esta concesión y sostuvo la tradicional votación por estamento. En respuesta, los representantes del tercer estado, a los que se sumaron algunos nobles y sacerdotes, formaron una asamblea nacional. Como el rey se opuso a la asamblea porque le quitaba su poder absoluto, el 20 de junio de 1789, los diputados comenzaron a reunirse en un lugar destinado al juego de pelotas y juraron seguir sesionando hasta dictar una constitución. ¿Sí? Vamos un poco para atrás. El otro movimiento es la toma de la Bastilla. ¿Sí? Veamos. Cuando los sectores populares de París se enteraron de que el rey reunía tropas para disolver la asamblea, el 14 de julio de 1789 una multitud salió a las calles y se dirigió a la Bastilla, la prisión real que simbolizaba el absolutismo. De este acontecimiento participaron hombres y mujeres que pertenecían a la baja burguesía, empleados profesionales, pequeños comerciantes, etc., y el artesanado de París, por supuesto, a lo que en conjunto se denominaba sans-culottes. Los sans-culottes es un vocablo de origen francés que significa sin calzones, y así se denominaba a los integrantes de la clase populares urbanas que no usaban calzas como los nobles y la alta burguesía. A partir de la toma de la Bastilla, la monarquía no pudo detener la movilización popular urbana. Vamos un poco para atrás y vemos el siguiente movimiento, el de los campesinos. Los levantamientos campesinos fueron una serie de rebeliones en poblaciones cercanas a las zonas rurales, y los rumores acerca de los acontecimientos de París iniciaron una ola de pánico entre los campesinos, a la que se conoce como el Gran Miedo, ¿sí? Muchos campesinos se armaron para defenderse de supuestos peligros, pero terminaron atacando a los castillos y las casas de los nobles. Los levantamientos campesinos se extendieron por distintas zonas rurales y tuvieron como uno de sus objetivos destruir los documentos que los ligaban con los señores para poner fin a los vínculos feudales, ¿sí? Muy bien, vamos un poquito para atrás en la presentación y ahora vamos a ver la etapa revolucionaria, ¿sí? Entre agosto de 1789 y septiembre de 1791, la Asamblea tomó una serie de medidas que ponían fin a la sociedad estamental y establecían la igualdad civil y jurídica. Entre esas medidas se hallaba la libertad de circulación de bienes, que suprimía las aduanas interiores y los derechos de paso que cobraban los nobles. Además, se estableció la eliminación de los privilegios feudales, por lo que la nobleza y el clero no pudieron seguir cobrando contribuciones forzosas. Vamos a ver. La Asamblea formó la Guardia Nacional, un cuerpo militar constituido por ciudadanos, para quitarle al rey el manejo de la defensa del país. En agosto de 1789 dictó su norma más importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que consagra la igualdad y la libertad, la soberanía popular y la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos. En 1791, mediante la Constitución Civil del Clero, los bienes de la Iglesia quedaron a disposición del Estado y el nombramiento de los sacerdotes comenzó a ser realizado por las autoridades civiles. Durante las sesiones de la Asamblea se manifestaron distintas posiciones políticas.
Los partidarios de negociar con el monarca fueron llamados realistas. En cambio, los que pretendían cambios revolucionarios formaron los grupos de los girondinos, apoyados por la alta burguesía, y los jacobinos o cordeleros, respaldados por la baja burguesía y los sans-culottes. ¿Sí? Bien. Vamos un poco para atrás y vamos a ver cómo fue la reacción de la nobleza. ¿Sí? Vamos a ver la reacción de la nobleza. ¿Sí? Los grupos privilegiados se opusieron a las normas dictadas por la Asamblea y muchos de sus integrantes, temerosos por los levantamientos populares, buscaron refugio en otros países. Desde allí organizaron la contrarrevolución, con la intención de que Luis XVI recuperara el poder absoluto. Por su parte, el rey mantuvo correspondencia con los emirados y con otros monarcas europeos. En junio de 1791, Luis XVI, acompañado por su esposa María Antonieta, sus hijos y algunos nobles, intentó huir a Austria. Sin embargo, fue detenido por la Guardia Nacional en la localidad de Varennes y llevado como prisionero al Palacio de las Tuileries en París. Este intento de huida del rey favoreció la posición de los sectores más radicalizados, los girondinos y los jacobinos, que impusieron al rey una constitución en septiembre de 1791. Esta constitución puso fin al absolutismo y proclamó una monarquía parlamentaria. A partir de entonces, Luis XVI solo ejercería el poder ejecutivo, controlado por una asamblea legislativa. La situación de Francia preocupó a las otras monarquías europeas, que temieron que en sus países se produjeran procesos similares. Ante la presión de Austria y Prusia, el 20 de abril de 1792, la Asamblea declaró la guerra a Austria. Bien, vamos un poquito para atrás y vamos a ver ahora qué fue la etapa republicana. Los revolucionarios no contaban con un ejército que pudiera hacer frente a los enemigos externos. Por eso la Asamblea votó una resolución para incorporar nuevos efectivos y mejorar la preparación militar. En julio de 1792, voluntarios que provenían de la ciudad de Marsella ingresaron a París entonando el canto de guerra para los ejércitos del Rin. Aquel momento histórico emocionó tanto a los presentes que desde entonces esta composición musical, bautizado con el nombre de la Marsellesa, se convirtió en un símbolo de la revolución. El rey Luis XVI vetó la decisión de la Asamblea, evidenciando su alianza con los emigrados y las potencias extranjeras. El 10 de agosto de 1792, una multitud se dirigió al Palacio de las Tuileries y exigió su renuncia. La Asamblea decidió entonces suspender al rey y convocar una convención nacional para dictar una nueva constitución. Al mismo tiempo, los ejércitos de Austria y Prusia invadieron el territorio francés. Luego de serios contratiempos militares, en septiembre de 1792, el ejército revolucionario obtuvo el triunfo en Valmy, con el que detuvo a los invasores. 2 días después, la convención puso fin a la monarquía e inició la república. En un principio, la convención estuvo bajo el control de los girondinos, de posiciones más moderadas. Durante ese periodo se discutieron 2 temas centrales: la redacción de una nueva constitución republicana y el destino de Luis XVI. Con respecto a esta última cuestión, triunfó la oposición más radical, la de los jacobinos, que pedían su ejecución por traición a la patria. Finalmente, el 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado. A principios de 1793, las potencias europeas formaron una alianza contra los revolucionarios franceses, conocida como la Primera Coalición. Esta amenaza militar obligó a la convención a volcar sus recursos a la guerra y aumentar el reclutamiento de hombres. Como consecuencia, la situación económica de Francia se deterioró notablemente y los sectores populares expresaron su descontento. Dentro de la convención, los jacobinos desplazaron a los girondinos. Para evitar la oposición interna, los jacobinos crearon comités de vigilancias encargados de controlar a los sospechosos de colaborar con los enemigos, ¿sí? Y un tribunal criminal extraordinario. Este tribunal fue el encargado de encarcelar y ejecutar a los enemigos de la revolución, en su mayoría pertenecientes al clero y a la nobleza. A esta etapa de la revolución se la conoce como el terror revolucionario, ya que fueron guillotinados miles de opositores. En abril de 1793, la convención creó el Comité de Salvación Pública.
que centralizó las funciones del gobierno, y este organismo predominaban, por sobre todas las cosas, los jacobinos, encabezado por Maximilien Robespierre, que tomaron medidas a favor de los sectores populares, aunque a mediados del año se dictó una constitución republicana. El Comité de Salvación Pública suspendió su aplicación hasta el fin de la guerra. ¿Sí? Vamos a ver más sobre la Revolución Francesa, pero lo vamos a dejar para un próximo video. Hasta aquí llegamos por hoy y espero que este video les haya sido instructivo, y nos estamos viendo, hablando y aprendiendo en un próximo video de los que complementan la información de nuestras clases virtuales. Que tengan una buena jornada y hasta luego.